Hola amigos, llegan noticias interesantes desde la soleada Polonia relacionadas con el mercado laboral y los despidos. ¿Por qué el mundo habitual del bienestar en las oficinas polacas y los fáciles ingresos de las franquicias se está desmoronando rápidamente ante nuestros ojos? Desde las redadas fiscales contra los pequeños dueños de tiendas Żabka hasta la marcha triunfal de las redes neuronales por las oficinas de Cracovia. Analizamos cómo el milagro económico de Polonia se topó con la dura realidad y por qué un carpintero calificado hoy gana más que un gerente de oficina. Ahora lo vamos a discutir todo. Por favor, denle like en apoyo a la clase trabajadora, en apoyo a la aerodinámica. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Estas simples acciones toman solo 2 segundos. Sí, activen la campanita, revisen las notificaciones. Bueno, vamos al grano. Gracias por el apoyo. Entonces, primera parte, habrá códigos de tiempo para su comodidad, pequeños negocios con una gran trampa, como Żabka se comió a sus jefes. Si alguna vez han estado en Polonia, seguramente han notado que en casi cada esquina hay un logotipo verde de una tienda de cadena, la cadena Żabka. El concepto resultó ser perfecto. Tú, joven, guapo, emprendedor ambicioso, tomas una franquicia lista, das vueltas como hámster en una rueda, vendes hot dogs, café, alcohol a la gente y la vida es un éxito. Pero aquí viene el problema. Cuando llega el momento de pagar las cuentas, resulta que toda esa independencia empresarial no es más que una ilusión. Hoy, sobre la franquicia Żabka, se han formado nubes de tormenta. La inspección fiscal vino por las cuentas del IVA, el IVA sobre el volumen de negocios, y los montos adeudados se calculan en cientos de miles de zlotys. Y aquí, amigos míos, empieza lo más interesante. Aquí hay un par de ejemplos del artículo sobre este tema. La empresaria Emilia se ve obligada a vender su propio departamento solo para poder pagar a los acreedores. Y su colega Malgorzata, en realidad no solo con los acreedores, sino también con el gobierno porque los impuestos se pagan al gobierno, ¿verdad? Y su colega Malgorzata, desesperada, señala a la empresa principal. La que debe pagar es Żabka, no los gerentes comunes. Presten atención, amigos. Una gran estructura corporativa ha creado un esquema genial. Toda la tajada y las ganancias de la enorme red van hacia arriba, pero absolutamente todos los riesgos financieros y legales se han trasladado a los pequeños franquiciatarios. El pequeño propietario pensaba que era un socio, pero resultó ser solo un amortiguador conveniente entre la corporación y las autoridades fiscales. Y cuando las autoridades fiscales ejercieron presión, el intermediario empezó a resquebrajarse, provocando una ola de bancarrotas. Para ser justos, hay que decir que también se abren muchas tiendas Żabka, pero así es el ciclo. En Breslavia se abrió una tienda Żabka de 8 metros cuadrados, y en Varsovia, en lugar de una tienda H&M, se abrió una Żabka de 2 pisos. Sí, claro que es interesante. Escriban en los comentarios si se han topado con esta franquicia. Tal vez sus amigos o conocidos trabajan ahí. ¿Cómo es ahí? Pero hasta donde sé, es un trabajo muy duro, un negocio muy difícil. Ahora, la segunda parte, drama de repartidores, ping-pong estatal y 5.000 despedidos, ¿sí? ¿Qué puede ser mejor que trabajar para un gran servicio en línea, verdad? Veamos el servicio de entrega de comida, pisne.pl. En julio del año 26, la Inspección Estatal del Trabajo entró a la empresa con la cabeza en alto, encabezada por la subdirectora, la inspectora Ursula Langer. Es curioso, tiene un nombre así. Bueno, Ursula es un nombre común en Polonia, pero Langer no es un nombre polaco muy común. Los funcionarios, motivados por los llamados del Ministerio de Familia y Trabajo, se pusieron manos a la obra rápidamente y empezaron a inspeccionar. ¿Notaron algo? ¿Están ustedes, queridos camaradas, reemplazando contratos de trabajo completos, umowy o prace, por los llamados śmieciówki, es decir, contratos de encargo y similares? La idea de los funcionarios es obligar amablemente a los empresarios a dar a la gente garantías, salario mínimo, vacaciones pagadas y cosas así. Y ahora veamos la jugada de respuesta de los empresarios en este fascinante juego. Tan pronto como la empresa Pishnaya PL escuchó sobre las próximas reformas y estrictas inspecciones, de un solo golpe anunció el despido de 5.000 repartidores, es decir, personas, y simplemente los dejaron en la calle. A los empleados despedidos se les ofreció elegantemente pasar a empresas de flota externas, es decir, a intermediarios externos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, en lugar de un contrato directo y al menos algo de protección social, el repartidor cae en una zona gris de subcontratación, donde su salario depende completamente de la cantidad de kilómetros recorridos en su bicicleta, cuántas pizzas entregó, y las condiciones laborales se volvieron aún peores de lo que eran. El gobierno intenta endurecer las reglas, implementar estándares de protección de manera obligatoria, mientras que las empresas simplemente buscan cómo darle la vuelta. Sacan a la gente de la nómina, recurriendo a esquemas grises y flexibles. Y mientras la inspección laboral se prepara durante meses para revisar los documentos, 5.000 personas ya se quedaron sin estabilidad. Así es, amigos, como repartidor, claro, mientras eres joven y pedaleas puedes ganar buen dinero, especialmente si no tienes familia, sí, es más fácil.
Porque, bueno, cuando tienes familia, estás trabajando todo el tiempo, pedaleando. Sí, pero claro, todo eso es solo por un tiempo. Escriban si conocen a algún repartidor, cómo ganan dinero, si no es un secreto. Y pasamos a la tercera parte, el gran éxodo de Cracovia, el fin de la era de las oficinas baratas. Sí, nos estamos acercando a lo principal. Uno podría pensar que, por ejemplo, los problemas de los repartidores o de los pequeños comerciantes son historias locales, pero no, amigos, el proceso fue mucho más profundo. En Polonia comenzó un cambio fundamental que afectó la joya de la corona del crecimiento económico polaco de los últimos 20 años, es decir, a los oficinistas. Por todo el país se está dando una ola de despidos masivos y colectivos. El epicentro de este proceso fue la ciudad de Cracovia, reconocida como la capital de los centros internacionales de servicios y centros de TI. Por ejemplo, la orientadora profesional Katarzyna Matewicz lo afirma directamente. Este es el fin del mercado laboral al que nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años. Se preguntarán cómo sucedió esto. En los años 2000 y en la década de 2010, los gigantes transnacionales abrían masivamente sus oficinas en Polonia, y la fórmula del éxito era bastante simple y efectiva. Personas jóvenes, educadas y motivadas con conocimientos de idiomas extranjeros estaban dispuestas a trabajar por mucho menos dinero que sus colegas y contemporáneos en Londres o Frankfurt. Así que, de hecho, Polonia se convirtió en el back office ideal de Europa. Pero, como dice la canción, nada es eterno bajo la luna. En primer lugar, el costo de la mano de obra aumentó y de manera bastante significativa. El salario mínimo subió y sigue subiendo. Los gastos de alquiler, de energía, todo se disparó. Y los competidores de Asia, por ejemplo, la misma India soleada, ofrecen sus servicios, mucho más baratos. En segundo lugar, la economía polaca intenta implementar de inmediato los estrictos estándares laborales de la Unión Europea sin tener esa reserva de solidez de 50 años que ha acumulado Occidente. Y en tercer lugar, ha entrado en escena su majestad, la inteligencia artificial. Aquí es donde pasamos suavemente a la cuarta parte de nuestro video. Entrena a tu reemplazo, la red neuronal y la escalera rota. También hay una historia interesante y concreta sobre Maciej, el habitante de Cracovia. O Maciej, como es correcto, creo que es Maciej. El hombre honestamente dedicó casi 20 años de su vida al ámbito del BPO. Recorrió el camino desde ser un pasante sin derechos y sin paga hasta convertirse en jefe del departamento financiero con 50 personas a su cargo. Vivió bien, a lo grande, pagó su hipoteca y viajaba a resorts. Y hace 2 años unos gerentes eficientes se le acercaron y le dijeron: Maciej, amigo, ¿sabes qué vamos a hacer por el bien de la empresa? Digitaliza todos los procesos de tu departamento, registra cada detalle, cada error. Así que Maciej y sus empleados digitalizaron todo con esmero. Literalmente con sus propias manos entrenaron el algoritmo que, adivinen qué hizo. Correcto, que los reemplazó. Y después empezó a funcionar el método del salami. Iban recortando el departamento poco a poco, aumentando la carga de trabajo para los que quedaban, bajo el pretexto de un crecimiento en la productividad gracias a la inteligencia artificial. Y para principios del 26 todo el departamento simplemente fue disuelto. A Maciej le fue bien, consiguió trabajo gracias a sus contactos, pero con una reducción notable en sus ingresos, como suele pasar. Pero, por ejemplo, Michal, de 26 años, que durante año y medio estuvo ingresando datos en Excel, no tuvo tanta suerte. Después de ser despedido, envió 80 currículums y no tuvo ni una sola entrevista. Y miren, no me estoy inventando esta historia, esto lo reporta la prensa polaca. Bueno, como ya dije, 0 entrevistas y una completa desesperanza. El chico tuvo que trabajar temporalmente como repartidor en bicicleta y luego regresar a vivir con sus padres. Bueno, primero no tendrás que pagar renta y segundo, puedes ayudar a tu papá en el taller de carpintería. Y desde su punto de vista, ahí es donde está la verdadera tragedia, porque antes el ascensor social funcionaba como un reloj. Un egresado de una universidad de humanidades entraba a una empresa en un puesto de junior, pasaba un par de años moviendo papeles, cuadrando hojas de cálculo y luego se convertía en un especialista senior bien acomodado. Hoy en día, ese peldaño inferior de la escalera profesional simplemente lo cortaron. ¿Y para qué una empresa contrataría a un principiante si un modelo de lenguaje y un algoritmo hacen el análisis inicial más rápido, más preciso y no solo más barato, sino directamente gratis? De hecho, según investigaciones, el 71% de los empleados de oficina en Polonia trabajan en áreas vulnerables a la inteligencia artificial y el 59% de los jóvenes tienen un miedo pánico por su futuro. Y hay que decir que sí tienen motivos para temer. Así es como solía verse el ascenso profesional tradicional. Primero eras un junior de ingreso de datos, luego un especialista intermedio y después un gerente senior. Pero la realidad actual es que la inteligencia artificial reemplaza al junior y entonces la entrada a la profesión está completamente rota. Así es, amigos. Ahora vamos con la quinta parte, el fin del sovjós corporativo y el renacimiento de la máquina herramienta.
No es casualidad que los expertos comparen a las grandes corporaciones con las PGR modernas. PGR es un análogo polaco del sovchoz o kolchoz. Es decir, la gente pasaba años en funciones estrechas y muy especializadas, creyendo firmemente en el mito de que la lealtad a la empresa les garantizaba una vida cómoda hasta la jubilación. Y al quedarse sin trabajo, descubrieron que sus habilidades para hacer clic con el ratón ya no le interesan a nadie. Y para una sola vacante de un empleado de oficina común y corriente, hay 840 currículums. Es decir, la competencia se convierte en los juegos del hambre. Existe una estadística oficial del Centro de Empleo de la Voivodía y trata de suavizar la situación. Dice, bueno, sí, despidieron por Dios a un par de miles, pero se están abriendo nuevos centros. Bueno, por ejemplo, algún Rolls-Royce o Mercedes. Pero los economistas advierten, las estadísticas mienten porque las empresas han aprendido a despedir en cuotas. Simplemente no renuevan los contratos temporales o empujan a la gente al esquema B2B para no pagarles indemnización por despido. ¿Qué empleador querría despedir a un tipo y luego seguir pagándole el salario durante 3 meses mientras se queda en casa sin hacer nada? ¿Qué nos queda al final? La época de entrar fácilmente a la clase media a través de la rutina de oficina se ha terminado. El mercado está triturando las ilusiones sin piedad. Y resulta que la educación superior general ya no garantiza protección contra la pobreza. En cambio, un maestro carpintero privado hoy puede poner su propio precio. Por ejemplo, 18.000 zlotys por un solo armario. Rechaza los pedidos pequeños y gana más que un alto ejecutivo de medio pelo. Pero eso es lo que dice el artículo, yo la verdad no lo sé. Por 18.000 zlotys, bueno, seguramente existen, pero yo tengo un amigo, el tío Boba, que está haciendo una remodelación y está comprando un armario, y le cobraron 7.000 zlotys por un armario pequeño de cuero. Así es como está la cosa. Al mercado laboral polaco le espera una terapia de transformación dolorosa pero inevitable. La sociedad tendrá que dejar de lado el esnovismo hacia las profesiones manuales. Los mecánicos automotrices, electricistas, plomeros y carpinteros se están convirtiendo en la nueva élite, y los aficionados a las bonitas presentaciones tendrán que volver a capacitarse para adquirir habilidades reales y difíciles de reemplazar. Bueno, amigos, escriban en los comentarios ustedes qué tipo de trabajador son, de cuello azul o de cuello blanco. Si son de cuello blanco, ¿están listos para cambiar su laptop por un juego de llaves o esperan que las redes neuronales no los noten? Escriban en los comentarios, es muy interesante discutir todo esto, porque como representante de la clase trabajadora, todo esto me resulta muy cercano. Muchas gracias por su atención. Den like, dejen comentarios y cuídense. A toda la clase trabajadora, a los camioneros, a los informáticos, un saludo a todos. Por el momento es todo. Hasta la próxima. Y escriban también, la ciudad de Nice vio hasta el final desde la ciudad Apoli. Señor Taras Serdiuk, saludos. Bueno, saludos a todos, cuídense, hasta la próxima.